Muy buenas, volvemos una vez más, segunda edición del debate en Mírame Televisión Fuerteventura, como ya les anunciábamos la pasada semana, en un plató que ha cumplido con las medidas de seguridad y con todos sus invitados con mascarilla, con gel y con las medidas que establece actualmente la ley. Una ley que esta semana también se ha puesto en entredicho con la vuelta al cole en educación de Canarias. Alrededor de 160.000 escolares volvían a las aulas el pasado martes. Al día siguiente lo hacían los de bachillerato y también los institutos. Unas medidas que han estado en entredicho no solamente por los docentes, sino también por las federaciones de madres y padres. Incluso algunos centros de Fuerteventura se han negado a abrir sus puertas. Unas medidas que en paralelo el Cabildo invitaba también a la ciudadanía, en este caso a Manuela Armas, a la consejera de Educación, a volver a realizar las pruebas PCR. Hoy con nosotros, como siempre, 5 representantes de 5 fuerzas políticas diferentes. María Jesús de la Cruz, del Partido Socialista, además consejera de Educación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Jiménez, de Podemos Fuerteventura y además docente. Buenas tardes. Buenas tardes, Sánchez. Andrés Sánchez. Hanna González, de Coalición Canaria, parlamentaria, diputada. Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tomás Torres, de Tuinegi, además de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Hola. Muy buenas, bienvenido. Y Jessica de León, del Partido Popular. Buenas tardes. Si les parece, antes que nada, recogemos los testimonios de los colegios a pie de puerta en el mismo día. Opiniones dispares entre padres y alumnos entusiasmados por volver a encontrarse después de 6 meses con sus amigos. Pues nada, la vuelta al cole un poquito nervioso por la situación, pero la verdad que bien, porque los niños tienen que ir al cole. Con su precaución y sus mascaritas, que no se lo quiten ni se lo estén cambiando, pero por lo demás, yo contento. Pues que yo veo la vuelta al cole, que me aburro en casa, ahí toda encerrada y al menos tomo algo de aire fresco aquí, ¿no? Como todos los padres estamos un poco asustaditos por el problema que hay con el COVID. No sabemos si los profesores también se empiezan a quejar, ver que la realidad es otra y creo que no cumplen 100% o no pueden garantizar 100% la garantía que no se puede contagiar ni un niño. Entonces, hasta en Península ya vemos que hay 120 colegios ya cerrados o con tema de COVID. Entonces todos estamos con lo mismo, con el problema ese y con el miedo ese que puede traerlo para casa, hay padres con enfermedades, abuelos y todo eso, asustaditos. Al final yo creo que sí, los niños quieren venir también y no podemos tenerlos con ese miedo y demás, y yo creo que tenemos que volver a la normalidad, sobre todo por ellos. Pero yo creo que bastante bien, el cole lo tiene bastante organizado y esperemos que sigamos así. Los niños son más inteligentes y aprenden más rápido que nosotros la nueva realidad que tenemos y yo creo que va a ir todo muy bien, seguro. Yo confío en que estaban como locos, yo creo que todos, en entrar al colegio y en verse. Ellos saben que no se pueden tocar ni nada y ellos lo llevan bien. A pesar de eso, sí, todos quieren venir y reunirse con sus amigos, el profe, y pasarlo un poco, también salir un poco de la rutina, que llevan mucho tiempo en casa sin ver a sus amigos y es así. A lo mejor también nosotros estamos con más miedo o tenemos más miedo del que hay, pero yo creo que es que no podemos tampoco encerrarnos en casa, ¿no? Y si nosotros vamos a trabajar, ellos también tienen que tener una rutina y bueno, vamos a ver lo que pasa. Pues como decíamos, disparidad en las opiniones, temor, precaución e incertidumbre. María Jesús de la Cruz, esta semana, como decíamos, Blas Acosta ha vuelto a invitar a la consejera a realizar las pruebas PCR a los docentes. ¿Por qué no se han hecho antes? Las pruebas PCR, sí, es verdad que desde el Cabildo nos ofrecimos para hacerlas, pero bueno, toca a la Consejería de Educación y a su vez de Sanidad a dar autorización para poder hacerlas. De todas formas, pues de todos es conocido que el hacer las pruebas era más que nada por dar seguridad o mayor seguridad a la hora pues de acceder ese profesorado y alumnado al comienzo del curso escolar. Pero pues por ahora no se han hecho. Eso no quita que, como ya dijo la consejera, se hagan cuando se considere a grupos concretos y a profesorado concreto. De todas maneras, un poco también al hilo de lo que comentaba del profesorado, yo así me gustaría pues recalcar que es verdad, hay profesorado que solicitó
el que se aplazara el curso, pero es un porcentaje mínimo. No creo que representen a la totalidad del profesorado y por tanto no creo que ese colectivo se merezca pues que se le englobe en una cuestión que no es así, porque de hecho, pues hablando con la mayoría del profesorado, querían regresar y querían dar pues toda la normalidad posible a este comienzo de curso escolar. De hecho, pues precisamente con este comienzo se ha visto cómo estaba patente esas ganas y esas necesidades también de las familias que en algunas puertas de los centros pues felicitaban y aplaudían pues esa apertura y ese trabajo que se ha hecho por parte de los equipos directivos, que no han dejado de trabajar y de poner a punto los centros, como del profesorado que ha hecho labores propias y labores ajenas. Y por tanto yo lo que tengo que decir en primer lugar es muchas gracias, gracias a las familias, gracias al profesorado y gracias a los equipos directivos, porque creo que el esfuerzo que ellos han hecho pues ha hecho posible que la mayoría de los centros, porque es verdad, hay algunos centros que han solicitado un aplazamiento pues hasta la semana que viene, yo espero que el miércoles ya todos estén abiertos, por lo menos aquí en la isla de Fuerteventura, pero la gran mayoría de los centros han abierto y eso ha sido aplaudido por la gran mayoría de la comunidad educativa. ¿Son 4 los centros que han pedido ese aplazamiento? Son 6 los que han pedido un aplazamiento. Bueno, por suerte tenemos además de a un representante de un partido político, una persona que está dentro de las aulas. Me imagino que ustedes también tendrán su propia versión. Contradiciendo un poco a lo que dice la consejera, ayer se firmaba un manifiesto por parte de todos los docentes de Canarias, a los que se sumaba explícitamente Fuerteventura con el aplazamiento de las aulas. Pero es que no son todos los docentes, son 200 de 20.000, oíste tú a saber. Es que no es justo que metamos a todos los docentes en un manifiesto que firman, pues no sé, si un 1%, un 2%, el porcentaje que es del colectivo. Lo que creo que de todas formas, que es una cosa que no está en contradicción con lo que está hablando la consejera, que la escuela en sentido amplio, lo que es el colegio, el instituto, la escuela no se ha cerrado. Lo que se han cerrado son los edificios, pero que los profesores hemos estado trabajando con la familia, con los niños, hasta final de curso y durante el verano. Entonces, eso es una situación. Entonces, lo digo porque, de alguna forma, cuando el profesorado nos hemos vuelto a incorporar a los centros físicamente, en su mayoría, los equipos directivos han trabajado durante el verano, pero nosotros sí que es verdad que hemos estado más retirados de los centros, hemos retomado una forma de trabajo diferente, pero no hemos dejado de trabajar. Y la preocupación del profesorado en distintas formas no es el recuperar el trabajo, porque nunca lo dejamos, sino la manera de hacer ese trabajo. Entonces hay que agradecer algunas medidas importantes que ha tomado la Consejería de Educación. Estamos en una comunidad donde se ha permitido desdoble en secundaria, no en primaria. Hay otras comunidades que entran con 25, 27, 30, 33 niños en la misma clase. Aquí se ha permitido un cierto desdoble. Tal vez no sería el ideal que uno siempre se aspira, pero es verdad que bueno, se ha permitido. Y esperamos que eso se haga, el nombramiento de todo el profesorado necesario se haga con la velocidad necesaria, ¿no? Entonces hay cosas que se han hecho bien, pero es verdad que el profesorado también hemos estado, y los equipos directivos han estado un poco angustiados por el tiempo que se echaba encima, y ya de por sí el trabajo de un centro educativo es muy complicado, y a eso se ha añadido la incertidumbre de no saber. No, hasta último momento hemos tenido instrucciones, hasta la semana pasada hemos tenido instrucciones nuevas, entonces ahí ha habido algunas cosas que creo que se podían haber hecho un poco más con más antelación. Entonces hay cosas que se han trabajado muy bien, desde luego el profesorado yo creo que en su inmensa mayoría, claro que estamos en nuestro trabajo y lo queremos hacer, pero queremos hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, tanto los manifiestos de los que pidan aplazamiento, ¿no? Pues hay que verlo, yo creo que en esa medida, en la medida de decir, vamos a tener unas condiciones laborales en las que podamos trabajar bien. Desde luego. Yo soy un trabajador, yo quiero que también estar en mi trabajo seguro y no sé ni enfermar ni enfermar a los demás. Sobre todo por la responsabilidad que tiene ahora mismo el equipo directivo en cada uno de los centros, ¿no? Ahora, ¿se ha llegado tarde a este protocolo, como está apuntando Andrés en este caso? Sí, yo creo que se ha llegado tarde y mal, porque la sensación que hay es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha perdido un tiempo maravilloso, porque es verdad que en marzo, cuando aparece la pandemia, oye, son unas circunstancias adversas, son difíciles, tenemos que reponernos en ese mismo momento y
bueno, cabe de que hicieron lo que se pudo, pero ahora no. Ahora llevamos ya meses y la sensación es de que sí, que los equipos directivos y el personal docente ha estado ahí partiéndose el lomo, haciendo funciones que no le correspondían, y la Consejería de Educación, la pregunta es que ¿dónde ha estado? Porque las instrucciones vienen a finales de agosto, nos anuncian unas medidas que luego no terminan de llegar, anuncian unas contrataciones de profesor docente que vinieron a llegar la semana pasada, pero todavía no se ha cubierto las bajas del personal docente. Bueno, la consejera del Cabildo dice que son solo algunos profesores y algunos docentes, pero ellos se organizan, ¿no? Y la plataforma de educación de Fuerteventura solicitó mediante carta a la consejera, no solo de Fuerteventura, también de otras islas, de Tenerife, de Lanzarote, de La Palma y de Gran Canaria, que se aplazara el inicio de curso para que fuera un inicio de curso seguro. También hay una carta de el personal docente de los equipos directivos de primaria que solicitan un retraso del inicio de curso de una semana para poder iniciar el curso con las medidas necesarias, con seguridad. Claro que claro que el personal docente quiere iniciar las clases. Yo creo que son los que más, junto con los niños que tienen la ganas de ir, los que más quieren empezar y retomar el curso porque saben lo que nos estamos jugando con el inicio de curso, pero no de estas maneras. Yo creo que no hay que faltar a la verdad y hacer demagogia, porque protocolos se sacaron a finales de julio, no a finales de agosto. El protocolo COVID se sacó a finales de julio. Durante el mes de agosto se han hecho diferentes subcomisiones y se han reunido y han trabajado y se han sacado instrucciones. Y en cuanto a la contratación, ustedes saben que los profesores y profesoras tenemos unos derechos, y digo tenemos porque me considero también dentro del colectivo, donde se van haciendo los nombramientos dependiendo de esos derechos. Y, por ejemplo, se han ido haciendo de forma escalonada. Y no es verdad que hay algunas bajas que no se han cubierto, pero es por ese motivo, porque hay una serie de derechos que tú tienes que dar primero a las sustituciones de curso completo y después vas a las bajas. O sea que son cosas que han sucedido en cursos pasados y que no creo que sea justo que se haga demagogia con ese tema. Bueno, pero al margen de que yo pueda estar de acuerdo que se pueda acelerar determinados procedimientos, pero no es justo que se diga que no se ha hecho nada cuando en el mes de agosto en los centros, los ayuntamientos se han partido el lomo, los concejales, para estar ahí a pie de obra de los centros educativos y se han arreglado los centros. Y no es justo que se menosprecie ese trabajo que se hizo en el verano por parte de los equipos directivos, por parte de los ayuntamientos, por parte del Gobierno de Canarias y por parte de otras administraciones. Es que es verdad que los compañeros no han intervenido, pero es que una cosa sobre el personal. Yo parto de dos situaciones. En educación tenemos un retraso histórico, en el sentido de que tenemos recortes realizados por los diferentes gobiernos canarios a lo largo de la historia y también por el gobierno central. Fundamentalmente los gobiernos conservadores son los que han recortado más, pero vamos, ha habido muchos tipos de recortes. Partimos de que la situación de que los centros están infradotados de personal, obviamente, eso lo voy a defender yo, ya que los diferentes gobiernos pasados. Yo creo que el gobierno actual está intentando ponerse las pilas. Pero es verdad que la colocación de personal ha sido tarde. Yo, en 7 años que estoy trabajando en Fuerteventura, es el año que yo recuerdo que se ha colocado el personal más tarde en 7 cursos escolares. Eso es simplemente una anécdota, pero que es verdad que se ha hecho más tarde que otros cursos. Lo importante es que los profesores estemos trabajando. Desde el primer día de septiembre estamos trabajando. Se ha nombrado profesorado el día 10 de septiembre. Hay profesorado que falta en los centros y falta profesorado de plantilla estable. Entonces, no pasa nada, eso hay que hacerlo. Pero que esa crítica hay que cogerla, hay que asumirla y decir, tenemos que mejorarlo. Pero que partimos de que los gobiernos anteriores no han invertido en educación, incluso han recortado. Entonces, la situación en la educación nos pasa, lo hablaba yo con un compañero, es que estamos al 120% siempre, porque estamos mal desde hace décadas. Y ahora resulta que llega un gobierno nuevo, se le exigen, vamos a ver, ¿quién ha recortado? En España, ¿quién ha recortado? En la Comunidad Canaria, ¿quién ha recortado? ¿Quién ha invertido en educación? Y bueno, ahora están gobernando. Falta mucho dinero. Ahora están gobernando, ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Claro. Seguimos y vamos a dar la posibilidad. En el año 2020 incumplen la ley de educación canaria que destina el 5% del PIB y creo recordar que su partido levantó la mano a favor de esos presupuestos que recortaban en la educación. Creo recordar. Pero bueno,
Yo creo que al inicio del curso escolar hay que darle un mensaje de ánimo a los padres, a las madres, a los docentes, tanto a los que han firmado el manifiesto como a los que no, porque los que han firmado el manifiesto no es que no quieran empezar el curso, es que la administración ha respondido tarde y mal a las peticiones que hacían desde los colegios. Y yo pongo el ejemplo de siempre, el ámbito competencial es tal barullo de burocracia y competencias que al final la administración es lenta dando la respuesta. El Gobierno de Canarias saca un protocolo en julio, pero dimite la consejera. Hay que recordar que tenemos consejera nueva, dimite todo el equipo directivo y se forma un caos en la consejería, que entiendo que eso también retrasa todo lo que viene después. El nombramiento del profesorado, por cierto, nombramiento del profesorado COVID hasta 22 de diciembre. Profesores que van a ser tutores, es decir, los señores que pregonan que quieren reformar que quieren derogar la reforma laboral usan la precarización laboral para contratar a unos profesores hasta el 22 de diciembre cuando se sabe que esos grupos van a estar hasta final de curso. Por tanto, por ahí también hay otra vía, máxime cuando no se han ni siquiera cubierto las bajas, muchos centros que aún no han cubierto las bajas. Por tanto, yo creo que luego están los ayuntamientos que llevan desde el mes de marzo con los colegios cerrados, que no vale la excusa de que en el mes de marzo pues todas las contrataciones estaban paradas porque había los servicios esenciales activos y los colegios están dentro de contratos que les pagamos a empresas que fueron declaradas servicio esencial porque eran limpieza y desinfección, que tuvieron que estar desde marzo dentro de los centros o al menos en las inmediaciones preparando esos centros para septiembre. Por tanto, yo creo que hay un retraso de un cúmulo de cuestiones que por la mera burocracia de la administración, y luego aparte están los equipos docentes, que luego ya profundizaremos, supongo, que en la figura del... De hecho, hablando de los servicios de COVID, limpieza, Eduardo Tarquis, concejal de Educación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, decía que solamente permitía un 10% más la ampliación, que se traduce en una única trabajadora o trabajador de limpieza más en un centro, que no va a dar abasto, lógicamente. Me imagino que a ustedes les pasará similar. En ese momento también participaba el director del Vigán, un centro que tiene alrededor de 1000 personas, entre alumnos y profesores, y que ha decidido no apostar por el turno de tarde. Parece que el transporte también, y en esto María Jesús también la invito a que participe, tiene mucho que ver en esas coordenadas a la hora de que un centro elija o no por las poblaciones diseminadas o por el coste. 170.000 euros puede llegar a suponer. Bueno, yo para retomar el tema al principio, yo lo que este debate está abierto para buscar una alternativa a lo que tenemos, porque realmente lo del COVID nos ha cogido a todos un poco extraños a todos, en el sentido de que no sabemos lo que va a ocurrir mañana con el tema del COVID. Ya lo han dicho todos, más o menos todos hemos hablado lo mismo del problema que ha ocurrido. Yo pienso que, como dijo Jessica, que uno de los problemas que ha tenido el gobierno ha sido posiblemente por la expulsión de la consejera y la nueva consejera, que tuvo que retomar el tema desde el principio e informarle todo lo que había. Pero yo digo también que a la consejera de Cabildo que se tome este debate como un tema de una crítica constructiva a buscar soluciones, porque al final y al cabo estos debates abiertos es para eso, ¿no? El tema, yo considero que hubo un poco de precipitación a la hora de abrir los colegios. Yo creo que por aguantar una semana más podíamos haber solucionado, yo creo que podían abrirse todos juntos. Porque ahora mismo hay colegios, no tantos, es verdad, que se han retrasado a la hora por falta de docentes, falta de material, etcétera, etcétera. Con respecto a los institutos, pues es lo que hay. Entonces, es lo que el otro día estaba escuchando al compañero Pedro Armas, con el tema de las guaguas. Es verdad que si se hacen turnos de tarde, va a haber un colapso. ¿Quién va a cubrir ese servicio? Porque el servicio de guagua para institutos no lo cubre la consejería, el propio ayuntamiento pone servicio. Ahora mismo los institutos que están en Gran Trajar, vienen mucha gente de Pájara, alrededores, que viene por el servicio que le pone Pájara, porque el Tuines en sí no tiene guagua. No sé qué va a pasar con eso, yo creo que al final se va a quedar en turno de mañana con respecto a eso. Sí, parece que sí. Porque a ver quién cubre el servicio, porque al final aquí los propios ayuntamientos estamos asumiendo unas competencias que algunas veces se nos van de las manos, porque es verdad que yo lo que he hecho menos aquí es que ha habido mucho protocolo, que es verdad que hay que cumplirlo, pero financiación económica ninguna. Entonces hay ayuntamientos que pueden
cubrir esa necesidad. Yo hablo por la parte de lo que es Twinege, que hemos tenido que hacer ahí una pericia, buscar dinero por donde sea, para poder cubrir esos servicios que nos dice el protocolo. Y a nosotros, sinceramente, una parte que echamos de menos, ya iremos avanzando en lo que es en el debate, es financiación económica. No la hemos visto, espero que venga, porque ahora mismo lo estamos cubriendo los propios ayuntamientos. No lo echa de menos solamente Twinege, lo está echando de menos todos los ayuntamientos, a esa falta de comunicación que también echaban de menos, María Jesús, en general los concejales de educación, también echaban de menos la partida que había prometido la Consejería del Gobierno. Vamos a ver, no sé si es que yo tengo la información en cuanto al tema del transporte. La reunión que tuvimos con los concejales de toda la isla, o sea, que yo me reuní con los concejales de toda la isla, ya habían ayuntamientos como es el de La Oliva, que lo tiene previsto, el de Pájara, que lo tenía previsto, Antigua el lunes empieza, incluido el bachillerato de por la tarde. Es verdad que hay a lo mejor centros, como son los de aquí de Puerto del Rosario, que todavía no se tienen exactamente los datos reales porque es alumnado que muchos antes no pedían ni transporte porque la realidad ha cambiado. Antes era en horario de mañana y ahora es en horario de tarde. Por tanto, se tendrá que ver los perfiles de esas familias y buscar una solución. Nadie se va a quedar desamparado y no va a poder acceder al centro educativo en esta isla. Se ha cambiado los horarios de bachillerato precisamente porque se había previsto hasta las 9 de la noche y consideramos que las 9 de la noche era tarde para que el alumnado de 16, 17 años, porque hay casos que pueden coger la línea regular, aunque nos parezca, y antes también lo hacían, o sea que no es nuevo con el COVID, antes también lo hacían, pues se puede utilizar el transporte regular. Que no es así, pues se buscará una fórmula para ese alumnado pueda tener el transporte hasta su centro. Yo creo que esta situación nadie tiene la varita mágica y bueno, yo estoy aquí por el Partido Socialista y estoy convencida que ninguna organización política lo hubiese hecho pues mejor. Estoy convencida de eso y ojalá nos hubiesen venido durante el mes de agosto pues todas las propuestas. De hecho, pues en el Cabildo hemos tenido alguna reunión de otras opciones políticas porque todas las aportaciones, por supuesto que vengan, bienvenidas son. Lo único que hay que hacer es caminar y yo creo que se ha caminado y se han contratado profesores. Aquí en la isla pues casi 200 profesores solamente por el tema COVID, que podemos estar de acuerdo si ese contrato se debería haber hecho ya hasta junio, pero el profesorado va a estar hasta junio. No sé si se va a modificar esa cuestión. Pero bueno, los interinos, y por desgracia es así, no es el primer caso que se les hace el contrato hasta Navidad. Bueno, yo estuve así. Y después me volvieron a contratar después de Reyes. A mí me pasó, o sea, y no había COVID tampoco. O sea, que tampoco es nada nuevo. ¿Que es mejorable? Por supuesto. ¿Que se reciben todas las aportaciones? Por supuesto. Ahora lo que yo no puedo permitir es como que se dé ese mensaje que no se ha hecho nada y no dar ese mensaje que necesitan las familias de seguridad. Y te voy a poner un ejemplo. Habían profesores que se fueron fuera en verano y que no tenían conocimiento de lo que habían hecho los equipos directivos en su centro y que en agosto, la última semana, estaban un poco preocupados. Cuando ellos llegaron al centro, el 1 de septiembre, no se imaginaban el trabajo que se había hecho. Y hasta que no lo vieron, pues no pudieron decir, respiro más tranquilo. Pues lo mismo le va a pasar al alumnado. Y de hecho, los que ya han ido al centro, los profesores dicen, pero es que si se portan mejor de lo que nosotros pensábamos, o sea que también deberíamos de tener un poquito de fe y dar un poquito de confianza, tanto al profesorado, que tienen mi confianza absoluta y por supuesto yo he visto cómo han hecho durante esta semana, pues eso, han estado moviendo muebles, limpiando aulas y haciendo un trabajo que nadie se lo imagina, sino el que está allí dentro del centro y también pues dar esa confianza a las familias. Esta mañana, pues cuando yo veía al padre caminando a llevar a su niño al colegio, pues claro que me alegraba porque las familias también están haciendo un esfuerzo y a lo mejor antes lo llevaba en su coche y vivía a 700 metros, yo qué sé, a poca distancia del centro, ahora van caminando, o sea que todos tenemos que hacer cambios en nuestra vida, todos lo hemos hecho, desde el 14 de marzo mi vida cambió y la de ustedes también, ahora pues con el tema educativo también cambia dentro de lo que es el centro. Ahora nada va a ser igual dentro del centro, los recreos obviamente, y a mí me da mucha pena, los recreos no van a ser igual, pero yo quiero pensar y confío
en los compañeros, que seguramente buscaremos, investigaremos, buscaremos la forma de que los niños se diviertan en estos recreos también. ¿Sabes? Que no van a ser iguales que los de antes. Las clases, obviamente las clases no van a ser igual. Yo era una que cuando estaba dando clases, pues lo más que me gustaba era que los chicos compartieran, que trabajaran en equipo. Era así, el trabajo antes era así, ahora va a ser diferente. Pero es que eso nos ha pasado en el resto de nuestras vidas. Lo que no podemos hacer es lanzar el mensaje a nuestros hijos y al alumnado de que, bueno, pues puedes ir al centro comercial, pero no puedes ir a estudiar, mi niño. Puedes ir a la playa, pero no puedes ir a estudiar. Y es verdad que seguimos conectados con ellos a través de un ordenador o una tablet. Ahora, yo sí les digo que no me gustaría volver a eso. Porque muchas familias llamaban llorando porque no podían atender a sus hijos. Y yo no quiero volver a esa educación, yo quiero volver a la educación presencial. Vamos a hablar un poco de las consecuencias. Un momentito, Andrés, que estaba Jessica, que había pedido la palabra. Y volvemos. Yo que creo que para veces en algunos discursos ponemos en duda la labor del profesorado y nada más alejado de la realidad. Es decir, yo creo que nadie de los que está aquí, ninguno, ni el que es docente ni el que no lo es, en mi caso, estamos cuestionando que el profesorado va a poner todo de su parte y que las familias van a poner todo de su parte. Y es más, que los más concienciados son los niños. Sí. Los niños se saben de memoria los protocolos, aprenden antes que nosotros y son muchísimo más fáciles de educar que un adulto que cree que lo sabe todo. Eso para empezar. Pero lo que estamos poniendo es en valor cómo ha iniciado este curso escolar y no estamos echando la carga sobre el docente, estamos echando la carga sobre la administración. ¿Pero tú crees que retrasar una semana el curso a toda Canarias hubiese solucionado No, pero algo? Quizás yo he visto 10 reuniones en el Cabildo con alcaldes y alcaldesas que quizás esto se hubiese solucionado en agosto cuando los alcaldes y alcaldesas vieran o pusieran en conocimiento del presidente que hay ayuntamientos como Tuineje, estoy segura de que Betancuria y alguno que no tenga tantos recursos, en julio como aquellos que soportan una zona industrial que el IBI les genera mucho ingreso, que no pueden hacer frente al curso escolar con todas las garantías de limpieza, el sobrecoste de mascarilla, que recae y es competencia de los ayuntamientos. Por tanto, yo vuelvo a poner e incidir en lo que dicen los ayuntamientos. El ámbito competencial lo tenemos definido. Ahora, si hay una administración que continuamente sale en los medios diciendo que va a colaborar con los ayuntamientos y se reúnen cada semana quitándole tiempo a los alcaldes y ahora resulta que llega el momento de poner en marcha un curso escolar, pues mi pregunta como ciudadana es qué han estado haciendo durante 3 meses. Mi pregunta. Pero bueno, yo decirte que reuniones se dieron en julio. No, si el problema es eso. Ahora volvemos y así puede recoger todas las reclamaciones. En el Parlamento no nos es ajena la necesidad de los ayuntamientos y en la comisión de la semana pasada se llevó una proposición no de ley para hacer unas partidas específicas a los ayuntamientos y los partidos que apoyan al gobierno votaron en contra. Entonces piden medios, pero se ve que el gobierno no se los da. El problema del transporte no es nuevo, En el curso pasado llevé una pregunta en el Parlamento a la consejera porque había alumnado de bachillerato, que es enseñanza no obligatoria, que no tenía cómo ir al Instituto Vigán. Entonces no es un problema nuevo, no es un problema que se venga a improvisar. El turno de tarde está bien porque se desdobla, porque cumplimos con los protocolos de 1,5 metros y de alumnado de bajada de ratios en secundaria, pero tenemos ese problema, que hay mucha parte del alumnado que no tiene transporte para ir al instituto y tampoco tiene posibilidad de que sus padres vayan. De hecho, hemos visto cómo en el sur, en la anterior legislatura, se llegó a medir el tiempo que tardaba un alumno desde Morrojable hasta llegar a Garantarajal y muchas veces superaba las 4 horas de ida, más las 4 de vuelta. Terminamos este bloque con Andrés. Sí, yo por una parte quería dar la bienvenida al PP a la derogación de la reforma laboral, me alegro que lo haya mencionado, digamos el partido responsable del desastre que supuso la gestión de la anterior crisis que tuvimos en España. Entonces yo agradezco que se preocupe por la precariedad, bienvenida al grupo de los que luchamos por evitar la precariedad y también creo que de alguna forma también tenemos que recordar que la legislación aprobada por Montoro impide a los ayuntamientos el gasto de superávit que tienen. Entonces, ahora el Partido Popular está hablando mucho sobre esa deplorable ley que aprobaron ellos cuando estaban en el gobierno y que impide, y que es verdad que tendríamos que luchar más para que se derogara cuanto antes, y con eso ya habrás podido hablar con Eduardo, que está con el tema muy preocupado y tal. Entonces yo me alegro que el PP esté por derogar todas las nefastas leyes que el gobierno central anterior aprobó. Parece que se abría la
eso mano, me alegra ¿no? Ese mucho. remanente Y de hasta luego, 3.000 por millones. otra, Confundiendo el por otra remanente con el parte, superávit que siempre se ha podido gastar. y por otra parte, también quería pues un poco recordar lo que mencionaba antes, es que partimos de unas deficiencias muy grandes, muy grandes. Los profesores estamos todos deseando dar clases. Yo soy profesor porque yo soy ingeniero técnico industrial de estudios. Si yo soy profesor es porque yo quiero trabajar con mis alumnos y quiero que ellos sean ciudadanos libres en el futuro y que tengan una forma de desenvolverse. Eso está claro. Todos los profesores, cuando digo profesores, todos los docentes, todos los maestros, las maestras, todos queremos eso. El tema está en que nuestra infraestructura tiene un lastre histórico. Yo es que no puedo dejar de hablar de eso, porque es que yo estoy trabajando en el Instituto Santo Tomás de Aquino, no es por hacerlo, es en el que llevo ya 3 años, en el que estoy muy contento de empezar este 4º curso y lo he pedido yo expresamente. Y estoy muy contento con el equipo que estamos allí trabajando y haciendo todo. Pero eso no tiene nada que ver con que la infraestructura son mejorables, muy mejorables. Entonces llega una situación de emergencia y vuelvo a insistir, y ahora reducimos la ratio. Pero es que es difícil ventilar las clases, es difícil separar a los niños, es difícil desplazar a los niños por los pasillos. ¿Por qué? Porque hemos tenido décadas de gobiernos en Canarias y en España que no han hecho nada para mejorar la educación, que es la inversión que más rentabilidad tiene. Gastar dinero en educación es lo que más rentabilidad tiene. Ni el turismo, ni ningún tipo de industria da más beneficio a largo plazo que la educación. Y mientras eso no lo tengan presente en todos los días, todos los gobiernos que hay, vamos a tener muy problemas. Yo quiero creer que los gobiernos actuales en Canarias y en Madrid lo tienen presente, pero hay que seguir empujándole para que no se les olvide. Ha pasado un año. ¿Qué significa un profesor COVID? ¿Qué figura, qué competencias tiene el coordinador? Bueno, para empezar, yo no me sé de memoria las competencias que tiene, pero sí es verdad que se supone una figura que aparece en la normativa para el comienzo del curso con idea de que haya un referente en el centro de cara al tratamiento de cualquier persona que pueda tener el COVID, ¿no? Entonces, un referente es un equipo al final. Hay una persona que es la coordinadora, pero hay varias personas porque evidentemente ese profesor tiene clase, tiene turno, entonces hay varias personas dependiendo de cómo sea el centro, ¿no? El problema es que esa persona tiene que ser informada de cuando hay una persona sospechosa. Si es un adulto no pasa nada porque el propio trabajador hace la gestión directamente, si pasa a un profesor, a una limpiadora, a un conserje o lo que sea, ¿no? Si es un niño, no. Si es un niño se debería encargarse esta persona. Tiene que llamar a sanidad, tiene que hacer un rastreo y demás. Entonces ahí es la cuestión más polémica al respecto, que yo creo que es por lo que me lo estás preguntando, porque claro, el profesorado que no somos sanitarios, nos sentimos un poco desbordados en esa situación, ¿no? Tenemos el apoyo, todavía se está empezando, no sabemos cómo va a funcionar, esperemos que funcione muy bien y el que el apoyo sea fuerte y potente, pero es verdad que de entrada da un poco de reparo. Tenemos en Puerto del Rosario embajada marcial donde hay personal sanitario y donde la coordinadora COVID es una persona que es sanitaria y hay personal que son médicos, enfermeros, pero en los centros de la isla pues los profesores somos lo que somos. Entonces tenemos buena voluntad, pero nos sentimos en eso un poquito inseguros de una cosa que muy importante y que al final supone un trabajo de rastreo. Entonces es una cosa que por eso causa tanta discusión, tanto debate, porque nos sentimos con un trabajo que no es el nuestro, de mucha responsabilidad, porque además va a permitir controlar las situaciones. Entonces es por lo que esa es la inquietud que hay. Que hubiera sido el momento, que las enfermeras lo llevan pidiendo desde hace años, de meter una enfermera, un enfermero en todos los centros. No hay personal. Es verdad, la consejera dijo públicamente que no había para contratar. Y es cierto, no lo hay. No lo hay porque tenemos una política histórica de malos sueldos, de recortes en sanidad que han hecho que el personal que se formaba en España de mucho nivel ha salido fuera. Mi propia mujer ha estado trabajando fuera de España y ha estado por toda España dando vueltas. ¿Por qué? Porque se paga mal, se contrata mal durante años. Entonces llega un momento de crisis sanitaria y no tenemos personal, claro, por una política histórica de no inversión en sanidad. En España se ha recortado en sanidad y en educación y ahora tenemos un problema, estamos hablando de la educación en medio de una crisis sanitaria. Pues tenemos los dos pilares de una sociedad sana y de futuro que han sido recortados durante años. Entonces es difícil resolverlo. Yo creo que se está intentando, pero claro, nos surgen los problemas
históricos que no van a cambiar de aquí al año que viene. ¿Qué medidas ha propuesto en este caso Coalición Canaria para el gobierno regional de cómo articularse, intentando responder a alguna de las dudas de los padres, que ha sido cómo articular la atención temprana, cómo articular los comedores, las actividades extraescolares o incluso el hecho de que los institutos por la tarde, en el horario de tarde, van a dejar a los niños sin hacer deporte, por ejemplo, en el turno de mañana? Bueno, desde Coalición Canaria hicimos una interpelación en julio solicitándole a la consejera información y luego le presentamos una serie de mociones con distintos puntos donde proponemos medidas alternativas. Por ejemplo, nos preocupa el deporte. Lo que pasa que es verdad que la consejera no tenemos respuesta en ese sentido y entendemos que se están dando unas prioridades, que la prioridad es que empiece el curso y que empiece como tenga que empezar. Pero es que es verdad que el deporte es muy importante también para la salud y el desarrollo de los niños. No se nos ha dado contestación. Respecto también también una de las propuestas que hacíamos era que dónde estaba la inspección educativa. En la Consejería de Educación hay una inspección y hay un equipo de riesgos laborales que antes el compañero hacía alusión, y que son los que se deberían de encargar de velar porque cada centro educativo cumpla las medidas sanitarias de protección y específicas en estos tiempos y no vemos que se cumpla. También también es verdad que se ha puesto de manifiesto que no hay coordinación entre educación y sanidad. Es verdad lo que hablaba el compañero, de que la consejera decía que no había personal y no lo hay, pero yo creo que podemos aprovechar los recursos que tiene la propia consejería para ponerlos a trabajar y a que se adapten a las circunstancias que hay ahora. Pero está funcionando una cosa. Lo que la consejera comentó, que no se podía contratar porque no había las bolsas de trabajo de enfermería están completas, está todo el mundo trabajando. De todas formas, a mí sí me gustaría puntualizar, porque no se puede faltar a la verdad, y es muy grave lo que acabas de decir, que Inspección no ha hecho su trabajo. Yo te puedo asegurar que Inspección... ¿Dónde está? Es lo que ¿dónde está? Está trabajando. Inspección ha estado trabajando, ha estado visitando los centros, ha estado junto con los equipos directivos poniendo los centros en condiciones, y te puedo asegurar que ningún director de esta isla va a abrir el centro si no se cumplen las medidas de seguridad. Pues me encantaría saber a qué centro y si han venido a Fuerteventura, porque no lo digo yo, hacía referencia a personal docente que y a equipos directivos que ha salido diciendo que los coordinadores COVID no están formados. Pero vamos a ver, ¿a qué inspección te estás refiriendo? Porque la inspección está aquí en Fuerteventura, y la inspección de aquí de Fuerteventura ha visitado los centros. Y la inspección de Fuerteventura fue a ver el colegio del Cotillo, que ya se usaban aulas y que no se ha dado ningún impulso por la Consejería del Gobierno de Canarias para terminar las 2 aulas que están presupuestadas en los presupuestos de una cosa es presupuestar este año. Y otra cosa es no, es que se podía haber agilizado. Teníamos un tiempo maravilloso para agilizar, para hacer las 2 aulas en Cotillo, para hacer las 2 aulas en pero bueno, cuando tú quieras terminar, que ya son colegios que estaban sobrecargados de alumnado. Intento no faltar a la educación. No, es que no te interrumpí. Entonces, por lo menos déjame hablar y después ya tú comentas. Yo creo que es muy grave lo que acabas de decir, porque Inspección Educativa está aquí en la isla de Fuerteventura, ha visitado los centros, y te puedo asegurar que ningún compañero director de esta isla va a abrir un centro si no se cumplen las medidas de seguridad. Por tanto, creo que es muy grave lo que acabas de decir. Y segundo, el tema de la formación para COVID, obviamente yo también soy la primera que quiero que un sanitario esté 100% todo el día allí en el centro, pero cuando no es posible, porque todos sabemos cómo está el mercado laboral en el ámbito sanitario, tenemos que ser realistas y no hacer demagogia. Entonces, hay formación que se ha dado ya a las personas que son responsables COVID, y esa formación se va a hacer extensible a todo lo que es el profesorado, y por tanto las cosas se tienen que ir haciendo poco a poco. En cuanto a la infraestructura, por supuesto, Andrés, yo voy a pedir infraestructura, yo les hago una propuesta. Aquí estamos todos los grupos políticos, todos ustedes tienen representación en el Parlamento, ¿no? Que es quien tiene las competencias en educación. Hagan una propuesta, hacemos una propuesta de mayor inversión educativa en la isla de Fuerteventura, y yo ya intentaré que mis 3 compañeros diputados
levanten la mano para apoyarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a no hacer demagogia? Obviamente, ¿necesitamos infraestructura? Sí. ¿Mejorar la que tenemos? Sí. Y yo soy la primera que me pongo delante a pedirla. Ahora, Tomás, yo no he Tomás, que subir, todavía... yo no he hablado de subir el IGI, Un pero digo segundo, Tomás, que sugerencias todavía no ha... que me parece razonable. Se van a prácticamente. se van a hacer Hay un, Tomás debate Torres. ahí, hay un debate profundo Sí. ya ahí que estamos... Yo creo que hay un debate más importante que es el inicio del cole de los niños. Ahora no, la historia está ahí. Ahora los que están tienen que intentar que eso no siga ocurriendo, que lo cambien y que lo mejoren. Los que estamos. Los que están gobernando. Claro, pero... Estamos. Pero, bueno, pero y el los que Cabildo están- y el Ayuntamiento de Pineda. Yo no me he quitado. Los que Aquí están. hay que estar para lo bueno y para lo malo. Sí, pero que es bueno, hay que dar, yo también doy la bienvenida a Coalición Canaria a que hable de los barracones, porque barracones ha habido en Canarias desde hace años, gracias a los gobiernos en los que Coalición Canaria ha sido presidente del gobierno, no socio, sino presidente del gobierno, y ha sido consejera Sí, y pero consejero. yo Entonces, creo que ese yo doy la es- bienvenida también a Coalición Yo Canaria creo que a ese que hable es de otro invertir en debate. Yo educación. creo que eso debería ser otro debate. No, es un debate hacia el futuro. No, sí, porque ahora es un problema que esto no se lo esperaba nadie. Lo del COVID no lo esperaba nadie. Yo me voy a remitir al principio de nosotros sí damos tranquilidad a los padres y a los niños que se acerquen al cole y que vayan con todo el protocolo que se le ha marcado a los padres para que lleven a sus niños al colegio. Lo estamos hablando aquí es todo lo que hemos pasado para llegar, darle la tranquilidad a los padres. Eso es lo que estamos hablando de el coordinador COVID, que yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, un maestro que esté dando clases, que puede tener la capacidad, yo no digo nada, pero se le está asumiendo una responsabilidad muy grande de dar el visto bueno, de que esto está así. Yo los he visto ahí trabajando, poniendo pegatinas, si la pegatina va aquí, si va allí, dónde la pongo, dónde tal. Para ello es un problema. Yo creo que hay bastantes empresas que se le podía dar como cualquier evento que tienes que tener sus planes de seguridad, que a lo mejor podías verificar que todo lo que está puesto está bien hecho, para dar más tranquilidad todavía a los padres en ese aspecto. Pero yo me voy a remitir un poco al principio cuando Nuria comentó lo del PCR a los docentes. Yo pienso que hay que exigirlo sí o sí. Yo creo que estamos hablando de una cosa importante, nuestros hijos están ahí, estamos nosotros, estamos todos. Entonces, ya que los profesores o los maestros que están dando clases dan por ello que ya no tienen el COVID, parece que no, pero te da una tranquilidad. Te da tranquilidad porque todos hacemos una vida fuera del cole. En el cole, por lo visto ahora, se hace unas burbujas con niños. Mi hijo cuando sale se reúne fuera con amigos, hermanos, están en otra burbuja. Al final lo vamos a ver en casa, a ver, que al final, que sí, pero sinceramente yo pienso que al final todo lo que estamos hablando aquí es realmente conseguir que los padres realmente cuando vayan a llevar a su hijo a clase se sientan seguros, que eso es lo más importante, y que los profesores también. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a puntualizar y a empezar a corregir, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Entonces, sí, no podemos llegar aquí y lanzar, decir, no, yo sé que son del mismo partido político los que estamos gobernando, yo también me incluyo, estamos gobernando, pero sí de verdad que debemos exigir, yo me tengo que reunir con mi compañera Sandra y decirle que apoye, seguro que lo va a hacer, pero tiene que ser una apuesta real, no vale reunirse de dos y ya está, porque aquí tú sabes el debate de los parlamentarios, que para ponerlos de acuerdo, así estamos en esta isla, ¿no? Bueno, a ver si lo conseguimos. La semana pasada con el debate de la migración conseguimos que por lo menos se plantease una moción común hacia el Estado con el tema de la migración. Sí, Una pregunta nada más, una pregunta, que es una de las grandes dudas que seguramente muchos de los oyentes que están ahora mismo en casa se están preguntando. Los empresarios también, porque no solamente es el COVID, como está apuntando Tomás, cada uno de los hijos en una burbuja, el trabajo de los padres y el núcleo familiar. Es el hecho de que ocurrirá que la Consejería del Gobierno, María Jesús, ha dicho que cuando se presente la situación veremos, cosa que... ¿Qué pasa en caso de que haya un centro, un aula, que tenga un brote que se puede dar y no hay que acudir al alarmismo? Es decir, vivimos con el COVID y se puede dar. ¿Qué pasará? Y voy un poco más allá, no solamente en el aislamiento, sino en las condiciones laborales de los docentes y de los familiares, muchos de ellos empresarios que van a tener que cerrar su negocio.
Bien, yo solamente iba a puntualizar con el tema de la figura COVID en los centros para un poco que las familias no se piensen que es que la figura COVID va a ir y va a decir este niño tiene el COVID. No se trata de eso. Se trata simplemente de un coordinador que, como bien se ha dicho, después hay una comisión y en esa comisión están representados los diferentes sectores, desde el personal administrativo, el profesorado, hasta el tema de la limpieza, la cafetería. Entonces, que no se vayan a pensar que la figura COVID tiene la responsabilidad de decidir quién tiene o quién no tiene COVID. Es solamente un coordinador que se le da una formación y que, bueno, podemos pedir que sea otro perfil, pero la realidad es que otro perfil no existe para ponerlo ahí y, por tanto, lo que se ha hecho es una coordinación directa con una enfermera del centro de salud que está vinculada directamente al centro educativo, que tiene esa conexión y que cualquier incidencia pues se llama y tiene respuesta. ¿Qué ocurrirá si hay una incidencia? Y si hay un brote, pues ocurrirá como ha ocurrido con el resto de los sitios. Cuando ha habido un brote, pues en una cafetería se cierra la cafetería, o si hay un brote en un aula en concreto, pues se harán las pruebas y se pondrá en cuarentena a ese grupo. Es que yo creo que es traer la realidad que hemos tenido en otros sectores, que desde el minuto cero, o es que ustedes se creen que esta mascarilla no la llevaban los que estaban en los supermercados, los que estaban en los hospitales, los que estaban en los centros de salud, los que estaban limpiando, la llevaban. Entonces ahora es llevar esa realidad que ya se vivió y hemos vivido desde un principio, llevarla a los centros educativos. Y yo estoy convencida que los centros educativos serán las zonas más seguras, las más seguras de un municipio y de una isla. El problema no es dentro del centro, el problema, es verdad, es fuera del centro, pero eso ya es control y responsabilidad personal y familiar y de todos como sociedad. Entonces yo pues pido eso, que haya responsabilidad, Andrés. no solamente se les exija esa responsabilidad a los que pertenecemos a esa comunidad educativa, a los profesores, al alumnado, a los que estamos ahí dentro, sino que pido esa responsabilidad también fuera, en la calle, en la sociedad en general. Empezando por el final, el problema de que los centros educativos sean o no seguros es que es muy difícil en poco tiempo mejorar la infraestructura. La preocupación principal del profesorado que yo detecto, de verdad que en mi pequeño grupito, yo no estoy hablando en nombre de todo el profesorado de Canarias, pero en el grupito que conozco de varios centros, de las amistades, de antiguos compañeros, la preocupación principal nuestra es la ventilación, porque los niños en el patio, en el recreo, en donde sea, están al aire libre. Aquí tenemos un poquito de viento habitualmente, entonces quieras que no, aunque estén cometiendo conductas que a nosotros no nos gustan, que vayan sin mascarillas, que estén muy cerca y demás, tú dices, no me gusta, esto no favorece el tratamiento de la enfermedad, pero están en el exterior. Lo que nos preocupa a nosotros es que van a estar mucho tiempo encerrados en habitaciones y ahí es el debate nuestro, el run nuestro en la cabeza de ver que eso tenemos que gestionarlo, porque es una situación peligrosa porque estamos cerrados en un sitio de difícil ventilación. Eso es el tema. Entonces, que sea más seguro que en la calle, los profesores queremos que sea así y esperamos que sea, pero que es una situación con su peculiaridad. Que es eso. Y por otra parte, con respecto, quería comentar una cosa con lo de las PCR, porque yo creo que tenemos que optimizar el gasto con realidad de lo que realmente sirve eso. Hay sitios en España donde se ha gastado mucho dinero en hacer PCR de forma indiscriminada. Eso no tiene ningún beneficio sanitario. Ha sido un beneficio propagandístico. Entonces, eso sí que... Con peores consecuencias todavía, ¿no? Y porque además se han detectado muy pocos casos. Muy pocos. Se ha cribado, se ha citado muy mal al profesorado, se ha cribado a mucho profesorado en poco tiempo, pero luego se ha detectado unas pruebas, ha habido que hacer una segunda prueba, se ha gastado mucho dinero en empresas privadas que han tenido la contratación de ese servicio y luego se ha detectado muy poco profesorado. La prueba PCR yo creo que se está gestionando razonablemente bien en la mayoría de las comunidades autónomas. Hay que hacer una prueba PCR cuando se detecta situaciones en las que es necesario saber si alguien está enfermo. De forma indiscriminada y masiva no tiene más dinero que gastar, más beneficio, yo mismo me delato, que gastar dinero. Y por desgracia, algunos partidos parece que lo quieren privatizar nuevamente, como siempre. Jessica. Bueno, yo decirle que eso discrepa bastante de la opinión de los sanitarios. De hecho, nuestro diputado Miguel Ángel Ponce de la opinión de los sanitarios. Es jefe de neumología en el Negrín y lo que sí recomienda siempre son PCRs masivos a la población para detectar la serología que tiene la población en las distintas zonas,
Si bien es cierto que para educación lo que también se recomienda son PCR selectivos, que es lo que puede estar recomendando. Por tanto, yo creo que tampoco lancemos la idea de que hacer PCR es malo, porque no es lo que está diciendo. No, de forma indiscriminada se gasta mucho dinero y los beneficios no son tantos. De forma indiscriminada se dan subvenciones y también se gasta dinero que no revierte. De forma indiscriminada se dan subvenciones, se roba, hay muchas cosas que se hacen de forma indiscriminada, pero vamos, que eso es... Con respecto a lo del coordinador COVID, me parece que los docentes no se están quejando de eso, los docentes se están quejando de la responsabilidad que acarrea un docente COVID. Yo, desde luego, yo creo que la inseguridad que ha generado también la comunidad autónoma es la falta de información. Alguna vez lo hemos comentado entre los centros educativos, la comunidad, los centros directivos y luego los padres, que los padres han sido los últimos en ser informados, y esa incertidumbre ha sido una bola enorme que al final, cuando vas a volver al cole, pues la gente tiene 1200 preguntas sin responder o que han sido respondidas un día antes, generando pues esa sensación de incertidumbre constante, ¿no? En eso estamos de acuerdo, que la comunicación se puede mejorar, porque es verdad que las familias, y así se ha trasladado, pues a lo mejor tenían esa incertidumbre por el desconocimiento. Por eso les decía yo que el profesorado, cuando accedió al centro, ya respiró porque se habían dado pasos, obviamente no todos los pasos, y todavía a día de hoy pues seguramente aparecerán flecos, pero ya hay esa, y la familia, una vez que el hijo llega a su casa y le diga lo que ha hecho, lo que no ha hecho, ve cómo está el aula, que el aula es totalmente diferente, ya no es el aula que él dejó pues en marzo, es otra aula totalmente diferente. Entonces ya las familias tendrán conocimiento de cómo está el centro dentro, de cuál es el protocolo. Entonces es verdad, ha habido esa incertidumbre por la falta de información. Y luego es un matiz solamente, que me parece que no es una mala noticia que los protocolos funcionen. Al revés, sería una muy pésima noticia que hubiese un contagiado y el protocolo no se activara. Pero si el protocolo se activa y funciona, yo creo que lo debemos ver la parte positiva, y es que el protocolo funciona, en fin, no hay más. Yo creo que por ahí deberíamos de tranquilizar a los padres, no que se activa el protocolo, sino... Lo que todos queremos es que se active muy pocas veces, pero exacto, lo que sea. Y que si se activa sea ágil, ¿no? Que también están pidiendo que no se demore. Es que antes me dijeron que faltaba la verdad, y me gustaría que me dijeran en qué, porque ningún centro va a abrir sin las medidas, pero la consejera anunció la semana pasada que iba a darle a cada centro una partida de 1.500 euros, será para la primera semana, de geles y mascarillas, y a día de hoy no han llegado a determinados centros. Sí, no, si yo no estoy aquí para defender a la consejera, a todos no han llegado. Yo estoy aquí para defender esta isla. Pero es que me dice que falta la verdad. No, que falta tú a la verdad, de que la inspección no había hecho su trabajo. ¿Dónde estaba la inspección? Yo te digo, y que se ha ido a todos los centros, sí, eso lo sigo manteniendo. Pues no. Pero bueno, también hablabas de barracones, de Coalición Canaria. Si quieres podemos hacer balance de 20 años de Coalición Canaria, pero como bien decía el compañero, creo que ese no es el objeto del debate. Dígame, en la legislatura pasada, ¿qué barragón puso Coalición Canaria? Dígame uno. Y me hace gracia porque la consecuencia, ahora no se llaman barracones, ahora según la consejera de Educación se llama aulas modulares. Hay que adaptarse a los términos que usa la consejería a día de hoy. Y me gustaría saber qué denominación, con qué denominación cataloga usted la caseta que le pusieron al CEIP del Cotillo para paliar el gran alumnado que tiene, el gran volumen de alumnado que tiene, y que no han construido las 2 aulas que sí estaba previsto en los presupuestos y que no se ha agilizado. Lo que sí se ha hecho es eliminar el comedor. Es decir, se ha desvestido un santo para vestir otro, ¿no? Porque así nos lo informaba la presidenta estos días de AMPA. Es decir, ellos están pidiendo un aula para ese centenar de alumnos, y lo que están haciendo es eliminar el comedor, es decir, se quedan sin comedor. Claro, pero es que ya se utilizaba el comedor y se utilizaban aulas, se utilizaban dependencias del centro que no eran aulas para dar clases, para poder... sí, el almacén, por ejemplo. Y ahora el problema es que ese problema ya estaba antes del COVID, y están presupuestados en los presupuestos del Gobierno de Canarias la construcción de 2 aulas, pero es que no se le ha dado impulso, y la solución fue poner una caseta de obra, porque yo creo que eso, entonces ya los barracones no son de Coalición Canaria, ¿no? Porque ahora digo yo que no está gobernando Coalición Canaria, o seguimos gobernando desde la oposición. Dígame. Hombre, en sanidad yo no tengo que defender el gobierno, pero... Pues mira, me encantaría que empezaran a en sanidad. Me encantaría que empezaran a fichar en la Consejería de Educación, me encantaría que empezaran a fichar el equipo que salió, porque seguro que iba a colaborar y ayudar en esta situación COVID. Tiene un déficit histórico que yo
Sí, de todas formas, no hace falta llamar cuando pase el 2020, de verdad, hacemos otro debate y miramos los presupuestos y decimos, mira, otra vez, y da igual, ustedes son morados y rojos, ellos eran amarillos, da igual, el SEIP del Castillo lleva 2 años presupuestados, 4 millones de euros para construirse, y ahí sigue el presupuesto. El 80% del presupuesto para la isla de Fuerteventura se queda sin ejecutar porque no se le da un impulso, porque estamos pensando siempre en las islas capitalinas. Eso es alguna reivindicación. Jessica, en la legislatura pasada sí que se hizo el SEIP de Morro, todavía no se ha abierto porque falta un muro de contención y no sé a qué está esperando la consejería a licitar el muro de contención. Pero proyecto que tarda bastante. Pero vamos a ver, yo creo que la población de Fuerteventura no se merece que ustedes tengan este debate. Tú estás en el Parlamento, sabes perfectamente cómo fue el expediente del SEIP Morrojable, sabes perfectamente que no se tenía en cuenta ese muro de contención, sabes perfectamente que eso atentaba contra la seguridad del alumnado y sabes perfectamente que se está haciendo, o sea que me parece, se está haciendo, me parece. Pues primera noticia, por la consejera. Pues mal hecho, eso. Porque tú eres responsable y eres cargo público, si no lo sabes. Es que le pregunté a la consejera y me dijo que no. Es que no es que yo no sepa ni no me haya preocupado. Llevo preguntando por infraestructuras educativas en Fuerteventura desde que empecé la legislatura, pero es que con más insistencia desde que se incorporó la actividad ordinaria en el Parlamento, después del COVID. De todas formas, yo no voy a entrar en dime y direte. Y no tengo respuesta. Yo voy a intentar hacer el trabajo en el día a día y no voy a mirar para atrás. Si Coalición lo hizo mal, es su problema. No es justo. Pues entonces no es justo que me digas a mí que falta la verdad. En la comisión de la semana pasada, a Nereida Cabello, la consejera le contestó que es que ha habido 2 días de a la verdad y no sabía. Claro, faltaste a la verdad en tu comentario, pero bueno, no sigas insistiendo lo mismo, porque es peor. Pero que está muy bien que todos estemos de acuerdo en mejorar la inversión educativa en Fuerteventura. En contra de lo que han hecho los gobiernos de Canarias de las últimas décadas. Pero vamos a ver que podemos tener 5 años de historia. 5 años de historia, que nos vienen a dar lecciones a partidos que tienen 100. Esta última parte del debate para que me alegro que se ría, consejera. No es que me ría, es que no creo, por la tensión del debate. No creo que este dime y direte sea lo que quieren los ciudadanos. Lo que sí está claro es que la Federación de Madres y Padres sí trasladó a este medio de comunicación tanto el 15 de agosto como el día 2 de septiembre que habían sido encomendados para redactar un informe para la Consejería de Educación sobre el estado de los centros educativos, algo que también se puso en valor si eran los padres y las madres los que tenían que hacer este trabajo en los 15 días de vacaciones de muchos cargos públicos, ¿no?, relacionados con la consejería. ¿Podemos sacar alguna conclusión sobre si el COVID, además de enseñarnos a cambiar nuestra forma de vivir, va a enseñar a ustedes, que son al fin y al cabo los cargos institucionales, a verdaderamente poner en valor allí donde tienen que hacerlo? Que la educación lleva esos 20 años de retraso y tenemos estas consecuencias. Bueno, lo acabas de decir, 20 años de retraso. El tema aquí que para mí es un tema muy importante, que es la salud y educación. Yo creo que hemos tenido, los que han estado en política, los que estamos ahora, tenemos parte de culpa también de que los más obreros tengamos lo que tenemos aquí. Las infraestructuras, colegios de más de 20 años ya, obsoletos casi, que cuesta, es más fácil echarlo abajo y hacer uno nuevo que estar manteniendo. Esa es una. Yo creo que es un debate ya que el ciudadano o el vecino de nuestra isla está cansado porque lleva escuchándolo siempre, el ataque frontal de un partido con el otro y al final al cabo la casa sin barrer, ¿no? Yo espero que sea así, que esta situación del COVID realmente los haga analizar y nos haga ver a todos las deficiencias reales que hemos pasado para poner en marcha un protocolo que fue puesto para el día 1 de septiembre como lo llamaron ahí, como algo, no sé el nombre que le pusieron, el del día 23 de julio, pero el que después lo cerraron el día 1 de septiembre. Conclusión de todo esto, que espero que ese debate de tú y yo se acabe. Sí. Que se acabe. Aquí hay bastantes parlamentarios, sabemos que el dinero está allá en el gobierno, todos quieren, Lanzarote querrá también inversiones para su isla, pero es que nosotros aquí estamos en una situación de realmente que debemos apartar un momento de nuestras vidas. Ya el COVID nos ha hecho cambiar a nosotros totalmente a todos,
pues yo creo que no pasa nada. Al final lo hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad. Lo podemos hacer con lo otro también, es decir, luchar por el área de salud y educación, que sí es verdad que viene con una deficiencia muy grande, pero no lo sé. Parece que hay algo ahí que no quiere que esta isla evolucione, y yo no sé lo que está pasando, pero yo creo que es el momento. Todavía estamos a tiempo, como decía María Jesús, pues si hay que reunir a los parlamentarios, hay que hacer compromisos, que bastantes tenemos. Ahora, un compromiso real, porque ya sabemos lo que hay. Yo sé que yo tengo una, pero aquí hay algunos que tienen más, pero allí también, cuando manda el partido, eso también hay que decirlo, y algunas veces tenemos que reivindicarlo. Por eso, cuando el Cabildo pide los PCR, yo estoy de acuerdo que se hagan los PCR. En temas selectivos, no en temas que realmente, para mí, un maestro, un profesor, es un tema selectivo. Porque está dando clases, se vincula con muchos niños en el día, y tú no sabes cómo está ese niño, que podemos tener nuestras responsabilidades. Que yo creo que el 90% de los padres tienen la responsabilidad habrá un margen de padres que a lo mejor, vale, que les da igual o lo que sea, pero el 90 y pico % tiene la responsabilidad. Pero el profesor, el maestro, corre ese riesgo, porque el contacto lo va a tener sin quererlo, porque el roce va a tener con el niño. Entonces, que se descarte que un maestro, un profesor, aunque tenga que hacer las 2 pruebas, que se las haga, ¿sí? que se ha gastado dinero en otras locuras y no ha pasado nada. Entonces yo creo que para decirte a ti que estás bien y que lo puedes coger de todas maneras si tú lo haces, pero bueno, te da una tranquilidad, desde mi punto de vista. Además de ese dinero necesario para que los ayuntamientos sigan desinfectando, proporcionen más bueno, mascarillas, eso ya es los otro geles. tema, que el tema es un trabajo que ahora hay que mantenerlo, y como nosotros esa partida la tenemos que hacer con lo que tenemos. Nosotros en Tuineje tenemos X personal y tenemos que seguir manteniendo lo que tenemos que hacer todos los días diariamente, más lo que nos dice el protocolo. Entonces, estamos haciendo algo extra. Ya. Entonces, es complicado. Entonces, es verdad que exijo también a María Jesús, que aprovecho aquí, a la consejera del Gobierno de Canarias, oye, que mire, que ponga una financiación, al Cabildo también, que busque una manera de que nos financie algo de esa limpieza y desinfección de los colegios. Por nuestra parte, va a tener nuestro apoyo, pero sinceramente, yo lo digo por el municipio de Tuineje, y yo no creo que soy yo solo, hay muchos que lo están pidiendo, porque el otro día tuvimos una reunión en la FECAN y realmente se abrió el debate, porque sí, mucho protocolo, mucho tal, que hay que cumplir con el tema de turismo también, pero financiación económica por ningún lado. Y entonces hablaba el Hierro, hablaba La Gomera, que son islas pequeñas, y decía, mire, ¿y quién cubre eso? ¿Quién lo hace? Sí, ¿Y quién lo paga, entre otras cosas? Jessica, de hecho, y terminamos por este lado. Solamente por el tema de la FECAN, en el Consejo Escolar está representado 2 personas de los municipios, y los cabildos, que también estamos representados, pues lanzamos esa iniciativa, el apoyo a los ayuntamientos, porque es verdad que hay que ayudar, apoyar a esa administración más cercana. También es verdad que todos, incluido el Cabildo, tenemos ahora en este presupuesto del 21 que priorizar y marcar determinadas líneas de trabajo que a lo mejor en tiempos anteriores, pues a lo mejor podíamos hacer acciones que ahora tenemos que apretarnos un poquito el cinturón. Nosotros, gracias al PEN, al Plan de Emergencia Insular, hemos podido contratar la limpieza de los colegios, porque nos han dado la solvencia, tanto jurídica como intervención, para poder contratarla, porque si no, nos iba a coger un poco complicado la cosa. No, y es verdad que hay ayuntamientos que tienen a lo mejor más capacidad y más posibilidades, y ayuntamientos más pequeños y que tienen otro tipo de ingresos que no lo tienen, y yo creo que todas las administraciones, incluido el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pues tiene que estar ahí. Eso, por supuesto, Paco Artiles, su concejal de Economía y Hacienda, que iba a ser un presupuesto titánico, un esfuerzo heroico, el de la recaudación del Ayuntamiento de Tuineje, que siempre viene un poco en la cola por esa pérdida de inversiones, también histórica a lo largo de los años. Una pregunta, ¿cuánto espera que sea la pérdida este año, este ejercicio? Bueno, ya nos iban a quitar 2 millones de euros casi en el presupuesto 2020. Yo no sé ahora, con el tema de la regla del gasto que salió, cuál es el porcentaje que los van a dejar utilizar. Lo acaban de lanzar, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Espero que esa opción nos deje respirar,
porque si no lo vamos a tener un poco complicado, porque el presupuesto va a estar un poco, como te dijo el concejal, muy complicado. Jessica. Conveniar, transferir, pagar y contratar. Yo creo que eso es la fórmula que les pusimos a la consejera de Educación, conveniar con los ayuntamientos la fórmula para transferir el sobrecoste, porque aquí no hemos hablado de un sector muy importante que son las limpiadoras de los centros y los institutos, que van a tener el doble de trabajo con el mismo personal, y yo creo que eso es algo que es una competencia íntegramente institucional, que nos estamos olvidando, que los ayuntamientos van a tener que suplementar esa partida presupuestaria. Por tanto, repito, conveniar las administraciones superiores como Cabildo, Gobierno de Canarias, a través de la Consejería, para que los ayuntamientos reciban esos fondos, porque solo en estos momentos he visto un ayuntamiento que lo ha hecho, que es La Oliva, contratando 11 nuevas limpiadoras. Por cierto, si yo tuviese que seguir un protocolo... Pájara también. Nosotros hemos contratado ustedes 7. también, no, yo creo que los ayuntamientos ya han Si yo tuviese con que seguir un protocolo de tranquilización a la población, de información, seguiría el de La Oliva, por si alguna vez lo miran, porque ha informado de cómo se han informado a sus profesores, de cómo se han contratado las aulas, de cómo se han limpiado, y yo no tengo gobierno en La Oliva. Quiero decir que no es que yo esté resaltando la labor de uno frente a otro, sino que la labor de información también es muy importante a la hora de quitar las incertidumbres que se despiertan, lógicas, entre la comunidad educativa, y creo que han hecho una muy buena labor, no solamente en la gestión, sino después comunicando la gestión. Con las escuelas infantiles, de hecho, en el propio mes de agosto ya informaban. Hanna. Pues para terminar me gustaría hacerle una reflexión y un llamamiento. Ya se lo he dicho a la consejera en persona, tanto en las comisiones como en privado, de que tenemos un momento excepcional en el que hay que tomar medidas excepcionales, en el que tiene a la comunidad educativa deseando participar, y creo que es el momento de sentarnos todos y llegar a acuerdos. Pero para eso hay que cambiar el talante, para eso cuando se escucha tiene que haber una disposición de escuchar y no únicamente un paripé, por así llamarlo. Y bueno, que espero que el inicio del curso escolar se dé bien, que hayan pocos brotes, porque los equipos directivos y el personal docente se lo ha currado. Y bueno, me encantaría también que en los centros educativos se empezara con la educación temprana y la tardía, porque tan necesaria es para la conciliación de las familias, porque si no, vamos, va a ser imposible. La conciliación va a ser complicada, sobre todo en esos turnos de tarde. Andrés. Sí. Yo estaba pensando un poco con respecto al comienzo del curso que, por una parte, sí que tenemos algunas ventajas en el sentido de que vamos a poder experimentar algunas situaciones que sí son positivas en las clases. En la disminución de ratios, que es una reivindicación histórica en primaria, que yo sepa, no se va a dar, lo cual es un problema. Eso, pero en secundaria sí que tenemos una oportunidad. Entonces, en secundaria sí que vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de grupos pequeños, y ahí es un tema que yo me gustaría que yo, como docente que soy, que todos los docentes intentáramos disfrutar de este curso, porque todos sabemos que no es lo mismo trabajar con 33 niños, que las leyes que el PP nos impuso desde Madrid nos obligaron a aumentar hasta ese límite, que ahora poder disfrutar a lo mejor un grupo de 17, 18, incluso hasta 25, cosas que tú dices que ¿cómo hay que explicarlo? Nosotros hemos tenido ministros en Madrid que decían que era bueno que los niños estuvieran en grupos de 33 o 40 porque así sociabilizaban más. Entonces, claro, eso es otro mundo, es otro planeta, van a su historia. Entonces, yo creo que los docentes queremos disfrutar en nuestro trabajo, y para disfrutar de nuestro trabajo tenemos que tener una atención personalizada, porque yo estaba pensando que no nos da tiempo a hablar de todo. Los niños que más sufren en el sistema educativo, los niños que tienen necesidades educativas especiales, los niños cuyas familias están pasándolo mal, porque durante el confinamiento el profesorado, yo creo, los docentes, yo digo profesorado porque soy profesor, ¿no? Pero quiero decir los maestros y todo, hemos hecho el esfuerzo que hemos podido, las familias también, pero ha habido niños que no han llegado a conectar porque su situación familiar y económica ha sido mala. Entonces es un tema que desde la educación lo sufrimos siempre. Yo siempre he dicho que como un docente no puede meterse en política cuando vemos cómo los niños sufren, que son los más débiles, y cómo sufren la realidad en la que están. Entonces, a mí me preocupa la educación especial, me preocupan los niños que lo están pasando mal. Entonces, la presencialidad es muy importante, pero tenemos que gestionarla bien, tenemos que tomárnoslo en serio, y yo espero, como docente, disfrutar de esos grupos pequeños
Y yo creo que todo el profesorado, yo he criticado muchas cosas, yo me vaya a disculpar, pero porque nos da miedo, es una situación que no la hemos vivido nunca. Y porque conoce la situación desde tenemos dentro. mucha ilusión de poder hacer algo con estos niños, porque es nuestro... Entonces... Bueno, y que se quede, ¿no, Andrés? Que se quede. Por último, María Jesús. Y lo de la bajada de ratio, lo que sería para nosotros un sueño es que se quedara. Que se quedara. Eso va a necesitar una inversión, ahora es extraordinaria, lo que hay que luchar, ya que lo hemos hablado tanto y estamos todos de acuerdo, que en el futuro se mantenga y podamos tener unas ratios que permitan. Este año será como sea, los protocolos que tenemos permitirán lo que nos permitan. Se nos va a ir la clase en que niños ponte la mascarilla, lávate la mano, siéntate bien y todas esas cosas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Pero que luego habrá una parte en la que lo disfrutaremos mucho más y que en el futuro yo creo que nos puede servir este año de experimento para saber que en educación se puede gastar dinero y es positivo. Y es bueno para nuestro futuro. No, y la propia resiliencia, ¿no?, de la comunidad educativa ante una situación así. María Jesús. No, yo un poco al hilo de lo que comenta el compañero, de hecho, pues el sector educativo, los profesores, somos bastante críticos, pero después también arrimamos el hombro, o sea, que se nos caen los anillos por trabajar y por hacer, pues muchas veces lo que comentaba antes, cosas que no va dentro de lo que es el perfil docente. Yo sí, lo que sí pido es que entre todos comencemos este curso, que es atípico, es verdad, pero que lo comencemos pues eso, con ilusión y con ganas y con entusiasmo, porque creo que nuestro alumnado se lo merece. Y después también, pues ojalá esta distancia social que tenemos que tener ahora, porque por responsabilidad tenemos que mantenerla, pues nos acerque en posicionamiento y consigamos pues mejorar las infraestructuras, consigamos, pues es verdad, se ha hecho un esfuerzo importante en aumentar profesorado, en bajar ratios. Bueno, pues es un modelo educativo que vamos a luchar para que se pueda mantener. Entonces yo creo que siempre hay que intentar aprender de las circunstancias, que es una época muy complicada y muy difícil que nos ha tocado vivir, pero yo no me voy a quedar anclada en mirar en el pasado, en la pena, en decir pues esto es muy difícil, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar el doble y conseguir pues lo mejor para esta isla, que yo creo que es lo que a todos nos mueve, y lo mejor para nuestro alumnado, que tiene que ser el objetivo final, es lo que mueve tanto a la familia como a los docentes. Por tanto, yo creo que ojalá este curso, pues eso, podamos ir dando pasos y poco a poco ir dando todos los servicios, porque el centro no se queda solo en el currículum, que habrá que adaptarlo, es verdad, los niños no van a tener el mismo contenido, la menos cantidad de contenido, pero bueno, que sea lo máximo presencial, que eso es importante. Pero hay otros servicios, como es la acogida temprana, como es el comedor, son servicios que necesitan muchas familias de la isla de Fuerteventura. Y por tanto yo creo que el esfuerzo de abrir las puertas y que los centros estén abiertos bien se merece, pues eso, sobre todo aquellas familias con un determinado perfil que vimos cuando apareció esta pandemia en marzo, que lo necesitaban y no pudimos en ese momento, pero ahora tenemos que hacer lo posible para que se haga. Bueno, gracias María Jesús, Andrés, Hanna, Tomás, Jessica, gracias por participar en este debate. Como dato positivo, la última encuesta del Gobierno de Canarias, y es que desde comienzos del mes de junio hasta esta semana que se han publicado los datos, los jóvenes sí parece que cumplen hasta el 90%, 90-92% con el uso de la mascarilla, que ya se ha incorporado a su modo de vivir. No lo hacen, eso sí, con la suficiente distancia social, la distancia de seguridad. Veremos cómo repercute esto en los centros y también en las empresas privadas, aquellas que imparten esas actividades extraescolares. Volvemos la próxima semana. Gracias.